Bendecidos. Bueno, bienvenidos a los que están en casa. Recuerde que somos la iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Amén. Bien, hoy quiero hablarles de un tema, pues sabemos de que hay algo que está muy de moda en estos días, ¿cierto? ¿Qué está de moda en estos días? ¿Ah? Las elecciones, la política, todo eso. Hoy quiero hablarles, según la Biblia, algunos parámetros para elegir un líder político, ¿sí? Según la Biblia, ¿sí? Vamos a mirar qué dice la Biblia sobre eso. Y de acuerdo a ese pensamiento, la idea es que usted y yo pues podamos tener ya como claro qué hacer para tal vez este fin de semana y para otras ocasiones que tengamos, ¿cierto? Y también la idea es que al final oremos por nuestro país. ¿Saben cuántos creen que necesitamos orar por Colombia? Necesitamos que Dios haga algo en nuestra nación. Resulta que la Biblia habla muchos o tiene muchos relatos sobre asuntos de gobierno, ¿sí? Según la palabra de Dios, contiene todo lo que el ser humano necesita para vivir su vida sobre la faz de la tierra y tomar todas las decisiones que necesite tomar. O sea, si usted necesita tomar una decisión en cualquier área, la Biblia nos muestra o nos ilustra cómo hacerlo. Ahora, no basado en nuestros propios conceptos personales, sino en la palabra de Dios, ¿sí? Porque de hecho la Biblia dice, fíate del Señor y no que en tu propia prudencia, sino dice, encomienda al Señor también tu camino, confía en Él, ¿cierto? ¿Cierto? Y Él enderezará tus veredas. Entonces la Biblia siempre nos está hablando de no fiarnos en nuestra propia opinión, sino de confiar en Dios. Ahora, también la Biblia, la palabra de Dios fue dictada para que el ser humano se rija por ella, no bajo sus propios conceptos, ¿sí? Ahora, la idea del verdadero cristianismo, escuche bien esto, es que Dios sea quien me guíe en todo, ¿sí? El verdadero cristiano se deja guiar por Dios ¿en qué? En todo, no bajo sus propios conceptos humanos o pensamientos de otros, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Resulta que hoy vemos un problema, es que muchas personas fácilmente se dejan influenciar. Estos días veía, no sé, recuerdo si eran las redes o en las noticias, no sé si era CNN, no recuerdo qué noticias. Ayer veía de que unas docentes estaban preocupadas porque los colegios los estaban usando para adoctrinar a los niños, sembrándoles ideologías de pensamientos, ¿cierto? Tal vez no sanos, donde llevan a los niños ya desde chiquitos a tener un pensamiento fuera del concepto bíblico, fuera de Dios. Entonces ella expresaba que había una preocupación por eso, porque de los colegios están adoctrinando a los muchachos. Entonces eso da una alerta para los que tienen hijos, ustedes como padres, ¿qué les están enseñando allí? Entonces la idea es que el cristiano de este tiempo, nosotros como hijos de Dios, nos ciñamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora hay una pregunta, ¿cuál sería el verdadero gobierno? ¿Cuál cree usted? ¿Cuál cree usted que sea el verdadero gobierno? Porque hoy en día eso está de moda, ¿cierto? Y muchos dicen ser, si yo gobierno todo va a ser mejor, ¿sí o no? ¿Sí? Y hay promesas y promesas, pero quiero decirle algo, y es que según la Biblia también muestra de que el verdadero gobierno, ¿sí?, es el teocrático, o sea, donde Dios es el rey y es el Señor. Ese es el verdadero gobierno, ¿sí? Aquí no se rige porque algunos de derecha o de izquierda o centro derecha o bueno, no sé, nada de esas cosas. El verdadero gobierno es cuando Cristo, el Señor, está reinando en el corazón del ser humano. Ese es el verdadero gobierno. También, por ejemplo, Jesús dijo, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Es decir, que al expresar esta palabra, esta es una expresión donde yo le pido a Dios que Él gobierne mi vida. Y si dejo que Él gobierne mi vida en todo, entonces quiere decir que Él me va a guiar por un buen camino, ¿sí o no? Porque Él es mi Señor. Y recordemos, por ejemplo, este gobierno teocrático fue el que Dios estableció desde el principio. Hay unos textos, no lo vamos a leer, si quiere usted los apunta allí, los que les gusta tomar apuntes y los que están en casa. Y es que en Génesis 1:28 y Génesis 2:15, aquí Dios le da al hombre la capacidad de administrar el mundo. ¿Sabía usted eso? Porque le dijo Dios, o sea, primero dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, sino que dijo, haré ¿qué?
ayuda idónea para él. Y entonces Dios de su costado sacó a la mujer y allí se empieza a mirar la primera familia nuclear, hablándolo así, en la tierra, establecida por Dios mismo, ¿sí? Y fuera de eso, también vemos cómo el Señor desde allí le da al hombre para que le da ese derecho legal, digámoslo así, para que él gobernara, cuidara, cultivara todo lo que había allí en su creación, ¿sí? Quiere decir que Dios le había dado esta potestad al hombre, o sea que también Dios le iba a pedir cuentas, ¿sí? Por eso desde el principio Dios quiso y quiere que él sea el centro. Ese es el mejor gobierno. Cuando un hombre, una mujer es gobernado por Dios mismo, créame que las cosas son distintas. Pero usted y yo sabemos qué pasó. Adán y Eva, ¿qué? Pecaron, desobedecieron. Entonces allí se formó ya otro problema, ¿cierto? Ellos desobedecieron, ¿sí? Rompieron algo que Dios le había dicho. Ellos fueron puestos como administradores, pero como que se olvidaron de todo eso, ¿verdad? Y empezaron a dejarse guiar por la voz del diablo, desobedeciendo al Señor, y allí empieza a generarse un caos para ellos y desde ahí para la raza humana, ¿sí? Y déjeme decirle ahí es donde empieza el declive en toda la sociedad, la perversión, porque ya allí el hombre lo que piensa, si usted lee ya de Génesis 3 en adelante hasta Génesis 6, se da cuenta que el pensamiento de ellos era sino hacer ¿qué? Lo malo. O sea, ya sacaron a Dios de su lugar y empezaron a hacer sus propios caminos. Eso es tremendo porque es triste ver cómo empezó entonces a distorsionarse todo. Más adelante, por allá en Éxodo, yo estoy acá hablándoles así rápidamente un relato cortico, ¿cierto? De lo que pasó desde el Antiguo Testamento. Ya en Éxodo, escucha bien, el Señor le dice al pueblo de que ellos eran un pueblo especial para Él. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Y Él les dice, yo quiero que ustedes sean mi pueblo especial, ustedes van a ser ese pueblo que yo quiero que ustedes sean bendecidos, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. O sea, les da unas promesas donde el Señor les dice, yo quiero que ustedes sean mi pueblo y yo seguir siendo ¿qué? Su Señor. Y sí, al principio como que ellos aceptaron, pero después ellos se olvidaron. Mire lo tremendo, empezó Dios permitiendo que su gobierno empezara con Adán y Eva, desobedecen, ya después lo quiere hacer con la nación de Israel, cuando lo saca del pueblo de esclavitud allí de Egipto, y ellos sí al principio muy bien acataron los estatutos, las normas que Dios les da, los mandamientos, todo lo que Él les promete, pero ellos llegan a un punto en que también se rebelan, ¿sí? Y dice por allá hay un texto, si quiere apúntelo, después lo leen, primer libro de Samuel 8, 4 al 9, donde dice que ellos le pedían a Dios que ellos querían un rey, pero ellos querían elegirlo, no porque Dios les había dicho que escogieran un rey, y Dios los dejó. Esto muestra que se aburrieron con la teocracia y prefirieron más bien el sistema del mundo, porque ellos le dijeron, no Señor, no queremos que tú reines en nosotros queremos más bien tener un rey. Entonces, si ve el problema del ser humano, siempre quiere que andar de acuerdo a su parecer y su pensamiento, y tomarse algunas atribuciones que no le corresponden, creyéndose en dueños, cuando la Biblia dice en el Salmo 24:1 que de Jehová es el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces, si bien vemos que todo está desde atrás, viene el problema de la rebeldía, del cuestionamiento, y todo por el abandono o digámoslo así, el alejarse de lo más importante, del señorío de Dios en el corazón del hombre. Y por eso hoy vemos lo que está pasando hoy en día. Entonces, hoy yo quiero hablarles, según la Biblia, para este tiempo, ¿qué deberíamos hacer? Porque si bien, me pusiera a contarles más acerca después de todo eso que pasó, Dios les dio unas órdenes a ellos para ese momento, para el pueblo de Israel, que tal vez no aplicarían para nuestro tiempo ahora, ¿sí? Porque ya el pueblo de Israel somos muchos, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque ya nosotros hacemos parte de esa nación escogida, de ese pueblo escogido por Dios,
por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero entonces, ¿qué hacemos hoy? Por ejemplo, hoy tenemos en Colombia solo los candidatos y no son cristianos. El legalista le dice son paganos, hijos del diablo, si no se les tiran más duro. Hoy tenemos la oportunidad de elegir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haría usted? Entonces esto nos lleva, por ejemplo, a evaluar y analizar bien todo, porque la Biblia dice que nosotros debemos retener lo bueno y desechar ¿qué? Lo malo. Y hay algo que dice la Biblia, que debemos tener discernimiento. Entonces es interesante. Entonces ahora, teniendo en cuenta que nosotros somos un estado, o sea, en Colombia hay un estado social de derecho donde tenemos deberes y derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la oportunidad de escoger, por ejemplo, de reunirnos acá, ¿cierto? En la Constitución está de que tenemos esa libertad de expresión, del credo, ¿sí? Pero también nos da la oportunidad de votar, ¿cierto? Eso es algo que hay que hacerlo, no deje de hacerlo. Yo anteriormente luchaba mucho con eso, pero ya he entendido que hay que hacerlo, ¿sí? Ahora, miremos lo que dice Romanos 13, 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Bien, dice, sométase toda persona, ¿a quiénes? A las autoridades superiores, y las que hay, dice, porque Dios las que ha establecido, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí. Estos textos muestran de que Dios avala, ¿cierto? De que debemos someternos a quienes, a nuestras autoridades. También el apóstol Pedro en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 15, vamos a leer allí para ir desarrollando este tema. Dice, por causa del Señor someteos a toda ¿qué? O sea que mire que Dios mismo le dice que tenemos que ser ¿qué? Obedientes, ¿cierto? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey o como superior, o como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es, mire lo que dice, es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de ¿quiénes? De los hombres. ¿Cómo vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres? Siendo ¿qué? Obedientes a Dios, porque dice que esta es la voluntad de Dios. Aquí Dios nos va a dar comprensión de qué va a hacer usted este fin de semana y en cualquier otro momento, porque sabemos de que cada año hay, cada 4 años hay elecciones, después el alcalde, cosas, etcétera, etcétera. Todos lo sabemos. Aquí en Colombia pasa así. Ahora, eso significa que la iglesia no debe aislarse o sublevarse de esos gobiernos, ¿sí? O sea, yo no puedo, porque, perdón digo esto, hay cristianos o hay iglesias o denominaciones o sectas que dicen, no, política, cero, nada de esas cosas. Pero si bien, si usted le dio la Biblia estableció el gobierno. Es más, hay una parte, no lo tengo acá, pero cuando David recupera el arca, la lleva nuevamente al pueblo de Dios, él empieza a ordenar nuevamente las cosas allí en el pueblo. Primero que hubiera adoración delante del arca allí todo el tiempo, 24 horas al día. Pero después empezó a establecer jueces y gobernantes en esa nación. O sea, empezó a poner todo un orden. O sea, Dios estableció eso. Dios avala la parte de que haya, digámoslo así, los gobiernos. Y como iglesia debemos, por ejemplo, orar por los gobernantes, ¿sí o no? Como colombianos tenemos, ya lo dije, deberes y derechos, por eso es importante también usted votar. Como cristianos debemos tener parámetros para elegir a alguien. Eso es algo interesante. Si usted ha leído con nosotros Hechos, en el capítulo 6, que estamos haciendo la oración los martes y los jueves y los sábados, estamos leyendo ya un capítulo. En el capítulo 6 hay una parte donde el apóstol Pedro dice, elijan a ustedes, porque ahí hay un conflicto, porque como eran ya muchos los que estaban convirtiendo al Señor, ya no eran unos 10, sino que eran más de 3,000, y entre eso habían griegos y otras culturas allí. Entonces él les dice, elijan entre ustedes a alguien, personas que sean llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe y de buen testimonio. ¿Qué vemos ahí?
democracia. ¿Sí lo nota? Porque él dice, elijan entre ustedes. O sea, Dios le guió al apóstol Pedro frente a eso. Elijan, pero eso sí, háganlo con qué, teniendo en cuenta esto, que sean personas llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe y de buen testimonio. Pero el problema es que los que están no son cristianos. ¿Sí o no? Es el conflicto que llegamos todos los cristianos. Pero ¿qué hacemos ahí? Bien, eso lo vamos a ir aclarando más adelante. Y también Pablo, en primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, él también nos dice sobre esos parámetros. Por ejemplo, si alguno anhela obispado, en obra desea, pero se requiere el obispo que sea marido de una sola mujer, que no sea dado al vino, no avaro, no pendenciero. Entonces da unos requisitos. Entonces, de esa manera también uno debe pensar en el momento de elegir a alguien. Entonces, de manera que vamos a ver esos factores que debemos tener en este tiempo para considerar en el momento en que yo me voy a presentar para elegir a un gobernante. Yo solo quiero dejar luz a través de la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer usted a partir de aquí en adelante? ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, en primer lugar, vamos a ver que para elegir un líder político debemos tener en cuenta 3 parámetros. ¿Y cuáles son esos 3 parámetros? Hay que recordar que Dios estableció 3 instituciones, que es la familia, el gobierno y la iglesia. Entonces yo tengo que mirar, según esas personas que están allí postulándose, qué piensan frente a estas 3 instituciones, porque Dios las estableció. ¿Cuál es el concepto que ellos tienen frente a la familia, frente al gobierno y frente a la iglesia? Fíjense bien esto. Porque es que ahí donde muchas veces, como le pasó en el tiempo de los jueces y en Samuel, es que queremos elegir un rey, o sea, sí, elijan, pero querían más bajo sus propios preceptos, no bajo los preceptos de Dios. Entonces recordemos que estas 3 instituciones, ¿cuáles son? La familia, el gobierno y la iglesia. Entonces debemos observar bien cómo es este candidato frente a esto. El primero, frente a la familia, el primer concepto que debe tener ese candidato es que, según él, para él, ¿cuántos tipos de familias Dios creó? Y les pregunto a ustedes, ¿cuántos tipos de familia creó Dios? Una, que fue establecida ¿por qué? Por un hombre con una mujer. Claro eso, ¿sí o no? ¿Dónde lo encontramos? Génesis 1 y 2. El mundo ideal, donde Dios vio la necesidad de que el hombre no era bueno que estuviera solo, que estuviera alguien con él. Y desde ahí el Señor pensó de que le dijo, mire, fructifíquese y multiplíquese, ¿cierto? Entonces de ahí nace este concepto de familia, un hombre para una mujer, ¿sí? Ahora, si los 2 candidatos que tenemos son inconversos, usted dirá, bueno, ¿qué hacemos entonces? Porque ellos pueden tener pensamientos diferentes o conceptos diferentes frente a esto. Entonces, allí hay algo que es, como escuché en estos días, y se lo aprendió a varios pastores, pues debemos elegir al que más se acerque, o como dijo otro, el menos malo. Y ahorita le voy a mostrar 2 ejemplos de 2 reyes que reinaron en el tiempo del pueblo de Israel y que hicieron algo en particular y no eran temerosos de Dios. El menos ¿qué? Malo, o el que se acerque. Entonces, por ejemplo, según este candidato o los que hayan allí, ¿cuál es su experiencia como esposo? O sea, ¿qué podemos ver de él con su familia? Es que a veces nos venden solo las propuestas, que va a haber riqueza, que va a haber tal cosa, lo otro, pero ¿cómo es esa persona con su familia? Con sus hijos, como esposo, como padre, como hijo, como hermano. ¿Cómo es ese hombre como hermano? Por ejemplo, la Biblia muestra que Herodes le quitó la esposa a su propio hermano. No sé si usted lo ha leído. Y Herodes era un gobernante. Entonces, ¿cómo es esas personas que nos gobiernan? ¿Cómo es su relación con las demás familias? ¿Qué piensa él acerca de las familias? Si él ama
y tiene claro lo que es la familia, no piensa en quitar, por ejemplo, la vida de otro, de un indefenso. No se prestaría para algo así. Antes, ¿qué haría? Conservaría la vida, ¿sí o no? Entonces, piensen en eso. Ahora, los dos candidatos que tenemos son inconversos. Ahora, y alguno de ellos podrá decir, entonces, no, yo puedo como que adecuarme a este modelo, ¿sí? Pero luego se comporta de manera muy distinta y diferente a ese modelo. Porque es que eso es lo que pasa, ¿sí o no? Ah, no, 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 sí, por conveniencia, no, claro, hágale, firmemos. Pero después, ¡pah! La puñalada, ¿sí? Entonces, como dice por ahí una canción, palabras, 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 ¿sí o no? Puras palabras, palabras. Entonces, hermanos, tenga cuidado. Entonces, hay que ver la experiencia de familia que tiene cada candidato, cómo la conceptualiza y cuál es su experiencia sobre ello. ¿Cuál es el concepto que tiene la familia y cómo es su experiencia? ¿Vive eso? Ahora, en el segundo factor que debemos mirar, parámetro para mirar en el momento de elegir a un gobernante, es el concepto de gobierno. ¿Cómo lo tiene esta persona? Pensando en hoy, piensen hoy, trayendo esto ahora. Ambos, por ejemplo, los dos candidatos, estamos hablando de los dos candidatos. Ambos fueron alcaldes, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. Ya escuché esto, ya esa es una forma de ir viendo cómo les fue, por ejemplo, como administradores ahí. Ahí vamos mirando cómo les fue en cuanto a la familia, qué hicieron con las familias donde fueron alcaldes. ¿Cómo fue esa experiencia de ellos allí? ¿Cómo gobernaron? El tema administrativo. ¿Cierto? ¿Qué hicieron en la iglesia? Eso que hicieron ya nos va dando como que, ¿cierto? Más lucecita. Entonces ya usted va diciendo, bueno, me voy por el menos mal. ¿Sí o no? Y escuche, hermano, no coma entero, investigue, lea. Ahora, el problema en las redes, por ejemplo, pueden editar un video. Es más, pueden yo estar hablando acá y otra persona, si tiene una mala intención, puede empezar a tergiversar lo que yo estoy enseñando. Porque es el problema de la edición, de los medios tecnológicos. Y eso se ve hoy en día. ¿Sí o no? Que Dios nos guarde, ¿cierto? Pero hermano, mira lo que dice la Biblia. En Proverbios 29, versículo 2, en la versión BHTI, Biblia hispanoamericana, dice algo interesante. Cuando gobiernan los justos, el pueblo disfruta. Cuando manda el malvado, el pueblo sufre. Oiga, ¿el pueblo qué? Sufre o gime. En Mateo 20:25 también hay una petición. ¿Se acuerda de una mamá que lleva a sus dos hijos y le acerca a Jesús? Maestro, permite que en tu reino mis hijos estén uno a tu derecha y el otro a mi izquierda. Oiga, la hermana, ¿cierto? No estaba pidiendo casi nada. Pero mira lo que le dice Jesús. Mateo 20:25, pero Jesús los reunió y les dijo: como muy bien saben ustedes, los que gobiernan las naciones las someten ¿a qué? A su dominio. Y mire bien esto. Y los poderosos las rigen despóticamente. O sea, son déspotas. ¿Usted ha visto hombres así? Ah, ahí se los dejo ahí para que analicen. Groseros, falsos, mentirosos, abusadores, autoritarios, abusan del poder. Que Dios tenga misericordia, porque igual, tanto sea que esté en el gobierno, como líder de una iglesia, cualquier cargo, como padre de familia, porque usted y yo, el momento de tener una responsabilidad dentro del hogar, Dios nos va a pedir cuenta de eso. Si no se acuerdan en el Edén, ¿a quién llamó Dios primero a pedirle cuenta? Al hombre. Y lo mismo va a pasar con estos hombres. Entonces, en el gobierno, según esos candidatos, ¿será que es una persona justa? Piensen esto. Es una persona benefactora de la gente, está en pro de ayudar a los necesitados, cumple lo que dice. ¿Es un buen administrador o más bien es un opresor? ¿Ah? Analice eso. Entonces la Biblia es muy clara y eso nos lleva a que analicemos cómo es ese gobernante
en su ética y su moral. Por eso hemos pedido discernimiento al Señor. Tenga cuidado, hermanos. Y en el tercer factor que es importante dentro de la iglesia, ya hemos visto dos. ¿Cómo es con qué? Con la familia. ¿Qué concepto tiene de familia y cómo es su experiencia? Segundo, en el gobierno. Si va a gobernar justamente, con ética, ¿cierto? Con responsabilidad. Pero escuche, la iglesia, ay hermanos, aquí esto es más interesante todavía. Mira lo que dice Éxodo, según el Antiguo Testamento, Dios desde el principio tiene un concepto para su pueblo. Mire lo que dice Éxodo 19:5, en la Reina Valera contemporánea. Y dice de la siguiente manera: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra, ¿qué? Mira que Dios desde el principio, Él quiere ser ¿qué? El Señor. Y Él, escuche esto, para Dios lo más importante aquí en la tierra y en el mundo entero es su pueblo, es decir, nosotros y todos los que nos reunimos en diferentes lugares del mundo. Para Dios todos somos importantes. No es, por ejemplo, como algunos piensan que lo que les importa son las minas, el oro, los ríos, los mares, las posesiones, la fortuna, todo. Porque eso es lo que muchos lamentablemente buscan con el poder. Pero si vemos, Dios lo que le importa es usted y yo. A Dios le importa eso, su iglesia. Entonces piense, ¿ese candidato valora la iglesia igual que Dios? ¿Usted no ve que a veces nos cierran las puertas a los cristianos? Vamos a hacer un culto a veces en un coliseo y nos ponen un poco de trabas, pero sí pueden ir a hacer rituales satánicos, no les echan la policía. Hace unos meses atrás en Estados Unidos estaban unos cristianos en un parque adorando al Señor allí, y empezó un grupo X y empezaron a violentar a todos los que estaban allí. ¿Sí me entiende? Entonces, cosas como esas. Y lo tremendo es que a veces los mismos cristianos eligen esas personas. Piense bien. Para Dios lo más importante en el mundo es ¿quién? Su iglesia. O sea, usted y yo. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos textos también que nos ratifican esto. Primera de Pedro 2:9, Reina Valera contemporánea. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, Nuevo Testamento, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Somos qué? Su linaje escogido, somos su sacerdocio santo, real sacerdocio de nuestro Dios, una nación santa. O sea, para Dios nosotros somos especiales. Y mira lo que dice también Apocalipsis 19:7, en la misma versión. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? La iglesia. Ahora bien, ¿usted permitiría que cualquier hombre la pisoteara? Le dé patadas, la trate mal. ¿Cómo tratan estos hombres a la iglesia? ¿Cómo los tratan? Piensa en eso. Eso es tremendo, porque yo a veces digo, hay cristianos que como que son, o sea, son fanáticos al hombre, pero se olvidan de Dios. Cuando miran, son personas que están en contra de la iglesia, quieren establecer normas para pagar al pueblo de Dios, establecer decretos para irse en contra de la iglesia, de los pastores, líderes. Eso se está viendo en otros países. Hombres que llegaron al poder y empezaron a perseguir los cristianos. Hay una iglesia en Corea, no recuerdo el norte o sur, que se llama la iglesia perseguida, la iglesia que tiene que reunirse en lugares ocultos, porque no pueden ser vistos por las autoridades, porque inmediatamente o los meten presos o los asesinan. Y tal vez nosotros no estamos en el centro de que eso llegue a pasar. Entonces, ¿por qué? Porque se ponen hombres allí que quieren irse en contra de la iglesia. Ahora, entonces, la iglesia no se trata a las patadas como lo hacen algunos hombres. La iglesia se ama, se valora,
y quien esté allí por lo menos debe tener claro eso. Entonces vamos a mirar, para ir cerrando este mensaje, quiero hablarle dos ejemplos entre los que es elegir entre dos paganos. Hay dos personajes que el pueblo tuvo que elegir entre un hombre llamado Faraón y Ciro. Eran dos paganos. Dos paganos, hablando pues en este caso técnicamente, no despectivamente, porque hoy tenemos dos también hombres que quieren gobernarnos, pero que tal vez están muy distantes de lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos dos personajes? Faraón y Ciro. Y mire bien, ambos, escuche esto, en ambos casos el pueblo de Dios estaba esclavo bajo ese emperador o ese dominio. En ambos casos, sino que, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando estaba esclavo allí en Egipto, estaba siendo oprimido por Faraón, ¿sí? Después puede leerlo en Hechos capítulo 3, 8 y 9, donde dice que ellos estaban clamando al Señor, rogando a Dios que los librara de esa esclavitud, de esa opresión que tenía allí, ese yugo que sentían por parte de Faraón, ¿sí? Y en Ciro pasó igual, después de tantos años, aproximadamente más de 70 años, otra vez el pueblo cae en manos de este hombre llamado Ciro y lo estaba oprimiendo. Pero miremos qué hizo Faraón. Dios le hace una petición a este hombre a través de Moisés, usted lo conoce. Mire lo que dice Éxodo 5, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y en ambos casos el Señor les hace una petición a ellos. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor, Dios de Israel. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuál es la petición? Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ah, sí, replicó el faraón. Ah, sí. ¿Y quién es ese Señor? Oiga, ¿quién es qué? ¿No le parece nada conocido como algunos que dicen quién es Dios? Si Dios no existe, si Dios tal cosa, yo puedo ser Dios. Hay hombres que se dicen así, yo puedo ser Dios, ¿sí o no? Y esa expresión del faraón dice: ¿quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Ay, Dios mío, esto me hará porque es tremendo. Eso, vemos hombres que se expresan así y a veces la gente no entiende. Por ejemplo, el faraón tenía a un dios que se llamaba Ra. Ciro también adoraba a un dios que se llamaba Marduk. Ambos tenían dioses falsos. En ambos casos el Señor le hace la misma petición en épocas muy diferentes. Pero entonces, ¿qué hizo Faraón? Él no quiso atender a la voz de este hombre, de Moisés. Se dice que el faraón tenía el espíritu del anticristo por esa expresión. ¿Y sabe qué pasa para este tiempo? Según el apóstol Pablo en 2 a los Tesalonicenses también lo dice de la siguiente manera. ¿Cómo se va a detectar una persona así, que tiene el espíritu del anticristo? Mire lo que dice segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, 4 y después pasamos al 7. Nueva traducción viviente. Miren bien lo que dice: no se dejen engañar por lo que dicen. ¿Qué dice? No se dejen engañar, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se pondrá todo lo que la gente llame ¿qué? Dios. Y cada objeto de culto, oiga, a todo lo que mencionen Dios y objeto de ¿qué? Culto. Faraón no dejó salir al pueblo para que le hicieran ¿qué? Fiesta al Señor, se reunieran. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Hay hombres que dicen eso ya. Se creen que Dios. Entonces, el faraón tenía el espíritu de ¿qué? Del anticristo, porque eso hizo él. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es el Señor que usted me habla? Se expresan así y yo no los voy a dejar salir. Siguen esclavos. Bien, así que nosotros conocemos la historia, así sea el emperador que sea, el faraón que sea,
el que manda es Dios, porque después vemos de que Dios libertó a Egipto, ¿cierto? A través de Moisés. Bueno, vemos cómo el Señor actúa allí. Puede pasar lo que pase, hermanos, pero ahí está también el poder de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Él siguió clamando al Señor. Ahora, rápidamente veamos Ciro. Ambos, entonces, él también estaba allí con el pueblo y tenía el pueblo como esclavo. Pero mire lo que dice el segundo libro de Crónicas, lo que el Señor la petición que le hace y lo que hizo Ciro. Segundo libro de Crónicas 36, verso 22-23. Amén. Dice: en el primer año del reinado de Ciro, ¿rey de quién? De Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así cumpliera ¿qué? La palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente, mire esto, él era ¿qué? Un pagano, pero mire cómo Dios lo toca para que él ponga un decreto. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construyan templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya. O sea, los liberó. Y que el Señor su Dios, ¿qué? Oiga, si vemos cómo Dios puede cambiar el corazón de un hombre, ¿sí ve? Entonces, ¿qué hizo Ciro? Por decreto, en primer lugar, favoreció la libertad del pueblo de Dios. O sea, él sacó un decreto, lo mismo que vemos hoy en día. ¿Qué es lo primero que hacen esos hombres cuando llegan al poder? Yo quiero establecer un decreto, ¿sí o no? Eso es lo que hacen. Lo mismo pasaba en ese tiempo, ¿sí? Estableció un decreto para dejar libre al pueblo de Dios. Por ejemplo, hay gobernantes que por decreto persiguen a la iglesia. A veces se escucha por ahí que a los pastores nos quieren prohibir predicar, y si a ellos se les da por decir no más, no cierran, porque ellos pueden establecer decretos así. Por eso mire bien, piense bien por quién usted y yo vamos a elegir. Tengamos cuidado. Segundo, reconoció a Dios como superior, o sea, como su Señor. O sea, él vio de que Él es el Señor de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra. O sea, está reconociendo el señorío del Señor, que Él era su Padre, que era su Señor. Tercero, colaboró con la construcción del templo. O sea, ¿él qué hizo? Está acabado el templo, venga, vamos a cuidarlo, vamos a organizarlo, vamos a que esto vuelva a estar allí, que esté nuevamente donde el pueblo de Dios se pueda reunir. Pero hoy, ¿qué quieren hacer? Cerrar las iglesias, ¿sí o no? Hoy pasa eso. Sí, porque el decir es que no, que las iglesias se están llenando, están lucrando, queriendo poner normas o leyes para que todo entonces empiece a una persecución contra el pueblo de Dios. Yo le decía ahora, por ejemplo, yo me acuerdo, en este año, creo que fue el año pasado, queríamos hacer una actividad evangelística con el pastor Arboleda, con las iglesias de acá. No la mencionamos porque estábamos planeando antes para usar el Coliseo. Oiga, hermano, eso nos pusieron un poco de trabas, pero poco de trabas. Que tenía que sacar yo no sé qué cosa, que tal cosa y lo otro, que tales y tales. Y no se pudo, por eso no se anunció. ¿Sí? Entonces, a veces se ve como la cosa allí, donde a veces quieren impedir de que el pueblo de Dios pueda llevar la palabra del Señor con libertad. Entonces, algunos votan por esos candidatos, pero no se dan cuenta de que después son las personas que se encargan de oprimir al mismo pueblo. Entonces, lo otro que hizo Ciro fue que promovió el regreso de la libertad del pueblo de Dios. ¿Qué dijo? Los que quieran volver a su pueblo, que vayan. Los que pertenecen a Judá, que se vayan, y que el Señor su Dios los acompañe. ¿Qué hizo? Los libró. ¿Listo? Entonces, hermanos, hagamos un ejercicio para ir cerrando y leer un texto que está en 1 Timoteo 2, 1 al 4, que es una recomendación que da Pablo. Y es: si usted hoy tuviera que elegir entre Faraón y Ciro, ¿a quién elige? ¿A quién? A Ciro, ¿sí o no? Entonces, le dejo la incógnita también.
Este fin de semana hay dos candidatos. Mirar a quién elige. Piense bien, ore al Señor. Mira lo que dijo Pablo. Hay una recomendación que da Pablo cuando estamos bajo una dictadura. Primera carta a Timoteo 2, 1 al 4. Dice, así que recomiendo en todo, en la Nueva Versión Internacional, que se hagan ¿qué? Plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos. Especialmente por quiénes? Por los gobernantes y por las autoridades, para que tengamos ¿qué? Paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Sabe que Pablo en qué momento, en qué época da esta recomendación? En esa época había un hombre que estaba gobernando que se llamaba Nerón, uno de los césares de la época. Usted ha estudiado sobre Nerón. Era lo más malvado que había en ese tiempo. ¿Sabe qué hacía con los cristianos? Hacía calles de honor con ellos. ¿Cómo lo hacía? En estacas empalaban a los cristianos. ¿Saben qué es empalar? O sea, de aquí el recto, le sacaban el palo por la boca y los ponían ahí y les hacían una calle de honor. Por ahí pasa. ¿Para qué hacían eso? Para infundir miedo, para que dijeran, ve, aquí yo mando. Era un perseguidor. Y Pablo en esa época le decía, mire, ¿qué vamos a hacer la iglesia? Oremos, haga plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias. Oren por los que están allí. ¿Y sabe por qué él dice esto? Mire, hay algo que Pablo dice esto, es porque él dice, para que podamos vivir en paz y sin persecución, según Pablo. O sea, al menos oremos por esas personas que si están allá no nos persigan. Porque, hermanos, donde eso empieza a suceder, ahí sí se mira quién es verdadero cristiano. Porque muchos murieron por la causa de Cristo. Otros tal vez se negaron, no, yo me le arrodillo a su Dios, ¿cierto? Entonces debemos apoyar. Lo que dice entonces aquí Pablo es que votemos por el gobernante que no nos persiga. O sea, que no sabe ir en contra de la iglesia, sino que nos va a dejar estar en paz, que nos vamos a poder reunir aquí con libertad, no que antes se va a volver un problema para la iglesia. Entonces, iglesia, piense bien eso. Haga la tarea y investigue un poquito sobre esas personas y mire esos tres aspectos: cómo está en su familia, cómo está en el gobierno, cómo hizo las cosas, cómo fue su ensayo en otros gobiernos y qué es lo que quiere ahora. Y con la iglesia, ¿qué piensa acerca de la iglesia? ¿Cierto? Entonces debemos apoyar al gobernante, no porque nos apoye 100% en nuestros principios morales o espirituales, pero por lo menos que nos deje vivir en paz, que nos deje estar tranquilos adorando al Señor. ¿Y qué vamos a hacer la iglesia por ellos? Orar por ellos. Amén. Porque eso es lo que recomienda Pablo. Entonces termino con dos preguntas. ¿Qué tiene usted en cuenta hoy como cristiano para elegir a un gobernante? Ponga esa pregunta ahí. Ojalá los que están ahí en casa, los que eran aquí en Colombia y los que están en el extranjero, oren por nosotros, porque eso está bueno para este fin de semana. Hermanos, ¿qué tiene usted en cuenta hoy como cristiano para elegir un gobernante? Algunos piensan solo en lo material. Eso es lo que piensan muchos. No, que no me quiten el trabajito. Entonces por eso yo me recuesto aquí a este lado, porque poner tal cosa. No, eso no. Para Dios, o sea, le da más valor a estas tres instituciones, porque allí se encierra todo lo que nos va a ocurrir en este tiempo. O sea, si usted piensa en eso, usted tiene que pensar en esas tres instituciones que Dios estableció, porque es que ahí depende el futuro de todos nosotros, de sus hijos, de la sociedad. ¿Sabía eso? Y la segunda pregunta: cuando usted va a elegir a alguien, ¿lo elige es por lo que le parece a usted es bueno, o lo elige por lo que dice la palabra de Dios? Porque aquí ya vemos algunos parámetros, ¿sí o no? Lo elige según lo que usted piensa y le parece. No es que como que ya con mis
No. ¿Será que más bien lo eligen por lo que dice la palabra de Dios? Entonces piensa en esto, hermanos. Yo le motivo, o sea, yo aquí no voy a promover vote por X persona, no, porque no debo hacerlo. Como decíamos, libertad de conciencia, ¿cierto? Somos libres, pero sí, ojo, hermanos, porque sería triste que usted vote por alguien y después vea las consecuencias de una mala elección. Eso es triste. Entonces, hagámoslo con responsabilidad. Yo quiero que oremos, cerremos nuestros ojos, pidámosle al Señor por esto. Los que están en casa también, ayúdenos a orar. Yo quiero que terminemos unos minuticos orando por Colombia, orando por las familias. Mira, hermanos, hoy vemos muchos problemas en las familias, hoy vemos muchos problemas en el gobierno, en todo, y con la iglesia más. Entonces hay que orar por eso, porque ahí depende de que la sociedad funcione bien. Si hay familias saludables, van a haber hijos sanos, van a haber hijos saludables, y tal vez son los que van a gobernar más adelante. Entonces van a gobernar sanamente, con principios y temores con el temor de Dios. Y va a haber una iglesia que va a continuar siempre cumpliendo con el propósito del Señor. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Gracias, amado Rey, porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros. Padre, hoy, Señor, somos un pequeño rebaño aquí reunidos, presencial y en casa, Señor, donde hemos escuchado esta palabra. Los que tal vez van a escucharla luego, Señor, oramos para que llegue a sus corazones y que desde aquí, Señor, podamos tener en cuenta, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Señor, Colombia está en tus manos, nuestra nación es. Señor, tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. Dígale, Señor, te necesito, Padre. Colombia está en tus manos, Señor. Colombia ha sido un país codiciado, un país, Señor, donde muchos quieren tal vez apoderarse y abusar de la riqueza que hay aquí en Colombia, Señor. Padre, oramos para que nos guardes, Señor. Hay familias que están en peligro, hay familias que están temerosas en estos días, en diferentes lugares de este país, Señor. Hay temor, Señor, en corregimientos, en pueblos donde hay amenazas, Señor. Padre, oramos para que guardes a Colombia, Señor, este fin de semana, para que nos guardes de caer en manos del opresor, del que quiere, Señor, tal vez hacer daño. En el nombre de Jesús oramos en esta noche, Padre, para que hagas algo en la iglesia, que nos levantemos, Señor, con tu poder, nos levantemos, Señor, reconociendo que tú eres el Señor, confesando que tú eres el Dios que salva, el Dios que libera, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, confunde, Señor, todo plan del enemigo, confunde, Señor, toda estrategia, Señor, malévola, todo lo que quieran hacer contra Colombia, sea quebrantado en esta hora. Todo pacto satánico, Señor, que hayan hecho, toda palabra que hayan proferido, Señor, contra esta nación, de maldición, Señor, de pobreza, de ruina, lo declaramos sin poder, Señor. Hoy declaramos, Señor, tu gloria sobre nuestra nación. Hoy declaramos tu gloria sobre las familias, sobre los jóvenes. Padre, mira, ellos están siendo expuestos, Señor, Padre, tal vez con propuestas malas, propuestas, ideologías perversas, dañinas. Señor, oramos para que cambie sus pensamientos, cambies el corazón de estos hombres, así como lo hiciste con Ciro, Señor. Padre, que pusiste en su corazón poder hacer las cosas bien para con tu pueblo, Señor. Hoy oramos por estos hombres que están postulándose, Señor. Tú puedes cambiar el pensamiento de Petro, puedes cambiar el corazón de
de este señor Rodolfo, Señor. Oramos por ellos. Ellos te necesitan. Ellos son seres humanos, Señor, que tal vez se han dejado influenciar por el enemigo, por ideologías de este mundo, humanistas. Padre, oramos para que tú hagas algo en sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, que cese la violencia, que cese la venganza, que cese la muerte, que cese, Señor, toda fuerza de maldad en el nombre de Jesús. Padre, te lo pedimos en esta hora. Señor, guarda Colombia. Guarda, Señor, cada ciudad, Padre, cada familia, los que salgamos el domingo, Señor. Padre, sé tú protegiendo, Señor, las avenidas principales, Señor, la ruta, Señor, de cada municipio, Padre amado. En el nombre de Jesús rogamos, Padre, guarda. Mira los empresarios, mira los negocios, las pequeñas y medianas empresas, Señor. Mira los temores que hay, Señor, por la economía, que lo que va a pasar con la economía de Colombia. Señor, creemos, como dice tu palabra, tú eres el dueño del oro y la plata. No dependemos de estos hombres, Señor, dependemos es de ti, dependemos de tu poder, Señor, porque tú eres ese Dios poderoso, ese Dios que salva, ese Dios que sana, ese Dios que libera, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Guarda las familias, guarda, Señor, a tu pueblo. Señor, guarda los gobiernos de este tiempo, Señor, que ellos puedan ceñirse al pensamiento de tu palabra, que ellos puedan acercarse, Señor, a ti y entender de que la mejor manera de gobernar es que tú seas el Señor en sus corazones, y de esa manera se va a reinar, gobernar con justicia, Señor, con ética, con principios, con temor a ti, Señor, Padre. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Dígale, Señor, yo bendigo mi Colombia. Bendecimos a Colombia. Declaramos cielos abiertos, Señor, para nuestra nación. Declaramos cielos abiertos, Señor, para esta nación, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor, para que a ellos les resplandezca tu luz. Todos los que están, Señor, en otros lugares también, Señor, los que están en otros países, los que nos siguen, Señor, en otros países, tómalos a ellos, Señor, guarda sus corazones, guarda sus vidas, Señor, que ellos puedan también ver tu gloria allí donde se encuentran. Señor, obra en sus familias, en sus hogares. Obra, Señor, en este tiempo, que la iglesia no levantemos, que no es tiempo de dormir, sino que es tiempo, Señor, de permanecer, de estar ahí en las filas, Señor, clamando, orando, buscando de ti, Señor. Oh Dios, gracias. Dele gracias a Dios antes de terminar. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien. Ayúdanos a tener esa capacidad, Señor, de ver lo que tú ves, o de sentir como tú sientes, de hablar como tú hablas, Señor. Que no nos detengamos, Señor, sino que cada día prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos como iglesia. Yo te lo pido en esta hora. Y si hay alguien por primera vez allí en casa o estamos acá, usted pueda repetir esta oración con nosotros y pueda decir hoy: Señor Jesús, yo reconozco que necesito de ti. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Dígale: séllame con tu espíritu para entender tu palabra, tu camino. Gracias, Señor, por darme el regalo de la salvación, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por amarme y por ayudarme. Dale gracias. Dígale: Señor, gracias. Yo bendigo, Señor, a los que están en casa. Cualquiera que sea la petición que ellos tengan, Señor, tú obres en ellos. Tú traigas respuestas, Señor, a los que están enfermos, los que están, Señor, tristes, los que están preocupados, los que tienen alguna necesidad en estos días. Obra, Señor, con tu poder. Obra milagros, Señor. Obra milagros, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele ese fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Bueno.
Bueno, hermanos, los que están en casa, Dios los bendiga. Recuerden que somos la Iglesia Centro Analístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Yo les voy a dar un anuncio así Iglesia rápido. Cristiana, Centro Evangelístico Cartago. Apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Tenemos nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Los esperamos. Nuestros tiempos de oración, martes, jueves y sábados a las 6 de la mañana por nuestro canal de YouTube y los sábados presencial. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Aquí todos tienen su espacio. Niños, niñas y adolescentes, acompáñennos todos los domingos a las 10 de la mañana y a nuestros jóvenes los esperamos los sábados a las 6 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras actividades y recuerda que somos la Iglesia